de vuelta en Cátedra Médica. Recordarle a la gente que no se escucha que hoy estamos hablando con la doctora Coralina Santana. La doctora Coralina tiene consulta privada en Sedimat y en Sendoe. Por allí usted puede hacer su cita, ir a hacerse su chequeo, porque es importante el seguimiento con el especialista. Aunque usted no tenga síntomas, aunque usted crea que está totalmente sano, vaya con el doctor y verifique que todo esté en orden para evitar complicaciones futuras. Usted también puede llamarnos al 809-682-9850, a la línea internacional 833-380-0062 y también puede escribirnos a través del chat en vivo, la transmisión que realizamos en este momento en nuestro canal en YouTube Rumba FM. Doctora, ya hemos especificado de qué se trata la afección que hablamos el día de hoy, colelitiasis, piedra en la vesícula biliar. Hemos hablado también de los síntomas que pueden presentar algunos pacientes, de que no todos presentan síntomas. Nos queda pendiente hablar de las causas. ¿Por qué aparecen estas piedras en la vesícula? Bueno, mencionábamos que las piedras más frecuentes son las de colesterol y que hay una alta asociación, por ejemplo, de de piedras, o sea, de colelitiasis y pacientes que tienen algún grado de obesidad o que tienen dislipidemia, o sea, que tienen colesterol sérico elevado. Entonces, esto aumenta la síntesis de colesterol y aumenta también la incidencia de piedras, particularmente de colesterol, aunque pueden ser tanto de, por ejemplo, piedras por pigmentos. Varios estados que hacen que la vesícula se ponga como más lenta, más perezosa, por ejemplo, pacientes encamados, pacientes que reciben alimentación a través, o sea, para enterar a través de las penas por un periodo largo de tiempo. En el caso, por ejemplo, de las embarazadas, en donde la vesícula se pone más lenta y se contrae más lento, y al contraerse más lento y no vaciarse de manera completa, entonces esa bilis se pone muy espesa y empieza a formar cálculos. Incluso cuando se forman piedras durante el embarazo, tiene la particularidad de que muchas de ellas desaparecen luego de que el embarazo termina. El uso de, como decíamos, de anticonceptivos, también esas alteraciones hormonales que se producen, alteran la composición de la bilis y hacen que haya una mayor predisposición a presencia de piedras. También cuando tenemos una pérdida brusca de peso, sobre todo en un paciente después que se hace una cirugía bariátrica, o un paciente que se encuentra en una dieta hipocalórica, pues eso produce una especie de desregularización de los componentes que hay dentro de la bilis y se puede presentar también presencia de piedras. Entonces, estas son las causas más comunes. Mencionamos en los pacientes diabéticos, que se asocia con el tema de la resistencia a la insulina que hay. Pacientes que tienen anemia, sobre todo anemias hemolíticas, también tienen una mayor predisposición a formar presencia de cálculos por pigmentos. Cuando hay también una sobreproducción de moco a nivel de la vesícula, pues se ha asociado con presencia de cálculos. Y hay otros mecanismos que no están del todo descritos de manera específica de por qué se pueden producir piedras. Por ejemplo, también hay asociación con pacientes que se le ha resecado alguna parte del intestino delgado, de manera específica a nivel del ileum terminal. Pacientes con enfermedad de Crohn, incluso en pacientes con enfermedad celíaca hemos visto un aumento de piedras, pacientes que tienen afecciones ya hepáticas como tal, por ejemplo, los pacientes con cirrosis hepática también tienen un riesgo aumentado de tener piedras, formación de litos. Entonces, profesora, perdón. Hoy es la profesora en esta cátedra. Ella es la profesora de esta cátedra hoy. Adelante. Entonces, ¿quién no produce piedra? ¿Qué puede hacer una persona para no producir piedra en la vesícula? Porque lo que yo veo, todo el mundo la produce. Sí, casi una gran mayoría, porque, o sea, un 5 a un 15% de nuestra población, pues eso es mucho. Y en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, cuando tú le extrapolas a números, te dicen que alrededor de un 25%, o sea, 25 millones de estadounidenses van a tener piedras en la vesícula. Entonces, ¿qué uno puede hacer? Porque incluso hay una predisposición genética, o sea, si en mi familia, si hay mi mamá, mi papá y mi hermana tuvieron piedras en la vesícula, aunque no se sabe del todo el por qué se producen, pero sí se ha visto que hay un aumento cuando tú tienes familiares de primer y segundo grado, o sea, que hay un componente hereditario ahí bastante importante, con mecanismos que no están del todo claros. Entonces,
¿Qué debo hacer para no producirlas? Bueno, si ya hemos hablado que el hecho de ser obeso, de tener colesterol alto, de tener una vida sedentaria, aumenta la posibilidad, entonces debemos enfocarnos en tratar esa parte, mantener una dieta rica en fibras, evitar el consumo exagerado de grasas saturadas, tratar de llevar una dieta súper balanceada que incluya frutas, vegetales, los granos, por ejemplo, o sea, las nueces, todo eso tiene cierto efecto protector y sobre todo el tema del ejercicio, que repetitivamente vemos que el ejercicio y la dieta, o sea, llevar un estilo de vida saludable, evitar el sedentarismo, en todo lo que hemos hablado aquí a nivel de gastroenterología, y así pasa con el tema cardiovascular en general, tiene muchísimo beneficio. Entonces siempre nos vamos a enfocar, o sea, nuestro enfoque va a ser ese, en que el paciente lleve una vida sana, para evitar todas las complicaciones que te pueden llevar a tener cálculos, pero que en general te pueden llevar a ser hipertenso, a ser diabético, a sufrir de colesterol, tener hígado graso, que te pueden aumentar el riesgo de cáncer de colon y demás. Justamente en esa misma dirección, doctora, nos escriben a través de las redes sociales preguntando si hay asociación entre el consumo de carne roja y embutidos y la aparición de piedra en la vesícula. Sí, el caso de los embutidos, la mayoría, o sea, una gran parte de ellos son muy procesados y tienen un alto contenido de grasa. Entonces, sí, por este sentido hay asociación. Y las carnes rojas, no ha habido una asociación directa, pero en general se recomienda que no se abuse del consumo de carnes rojas, que no se consuma, por ejemplo, más de 1 o 2 veces por semana, porque además de que no está clara si hay una asociación o no, ya sabemos que, por ejemplo, cuando consumimos carnes rojas en exceso puede haber aumento de cáncer de colon, así que por esa línea tratar de reducirla, sobre todo si ese tipo de carnes tienen un alto contenido de grasa. Hace un rato, en una de sus intervenciones, usted decía que ciertamente puede existir una asociación entre la aparición de piedra en la vesícula y el cáncer de vesícula. Entonces, nos gustaría que pudiera explicar esta parte, cómo pasa de esta complicación a una complicación mayor como cáncer. Los pacientes que tienen años con piedras en la vesícula, o sea, probablemente décadas, es una vesícula que sufre porque, como mencionaba, hay una exposición a inflamación de manera crónica y persistente. O sea, cada vez la vesícula, como yo le explico a los pacientes, es un reservorio. Ella está hecha solo para manejar líquidos. Entonces, cuando uno ingiere comida con grasa, ella se contrae y vierte todo su contenido, gran parte de su contenido, a través de conductos. Entonces, cuando hay piedras circulando, cada vez que la vesícula se contrae, esas piedras van irritando de manera frecuente las paredes de la vesícula y esa irritación, al ser de manera permanente, puede llegar a un punto en el que sí pueda degenerar en algún tipo de cáncer, que en el caso de la vesícula sería un carcinoma de vesícula. Bien, vamos a motivar a la gente a que se comunique con nosotros a través del 809-682-9850, la línea internacional 833-380-0062 o como en el caso de la última persona que nos escribió a través de las redes sociales, usted nos puede dejar sus preguntitas por allí y aquí las vamos a tomar en cuenta, doctora. Entonces, ¿la opción de tratamiento para esta condición es exclusivamente quirúrgica o hay otras alternativas? Bueno, el tratamiento es, por ejemplo, el no quirúrgico es muy controversial porque, como te digo, se usan medicamentos que lo que ayudan es a desintegrar, por ejemplo, esas piedras. Entonces, es controversial porque primero el Ulsacor, que es uno de los medicamentos que más utilizamos, tienes que usarlo si lo vas a dar en pacientes que tengan piedras milimétricas, o sea, piedras Pequeñitas. menores de 1 centímetro, en donde uno evidencie que los conductos o el conducto por donde sale la bilis esté limpio, que no esté afectado, que no haya ningún tipo de alteración y que el paciente esté, por ejemplo, en una buena condición. Porque son medicamentos, en el caso del Ulsacor, que uno va a utilizar por un largo tiempo, mínimo 6 meses usualmente. Entonces, si el paciente tiene alguna contraindicación para cirugía, ya sea porque cardiología tiene un riesgo quirúrgico muy alto y las piedras cumplen las características que mencionamos, tú podrías valorar darle el chance, pero lo ideal siempre es que, como te digo, se discuta el tratamiento quirúrgico con el paciente y el cirujano, porque es la solución a largo plazo, porque
tú puedes eliminar las piedras, pero sigues a riesgo de que se vuelvan a producir más piedras y sea un círculo vicioso que se mantenga inflamando, irritando de manera crónica la vesícula y que el paciente termine, como dijimos, en otra complicación como un cáncer. Vamos a escuchar, doctora, qué dice la gente. Buenos días. Buenos días, mi amor. Necesito la cita para mañana porque yo voy a llenar la solicitud. Necesito la dirección. 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062 son las formas en las que usted puede comunicarse vía telefónica con nosotros aquí en cabina, además de que puede dejarnos sus preguntas e inquietudes a través de las redes sociales. Y por allí, doctora, nos escriben si es posible que las piedras o los cálculos en la vesícula se puedan pasar hasta el riñón. ¿Eso es posible? No, el paciente sí puede tener, por ejemplo, cuando ya hay inflamación y todo eso, puede formar como una complicación, alguna fístula, que ya es una emergencia para nosotros, pero estas no se pasan al riñón, porque de ahí, usualmente cuando ella no nada en la no, pierna. ellas salen a través del cístico, bajan al conducto coledo, que llegan a la segunda porción del duodeno y por ahí uno las puede expulsar, pero a través de las heces, no que de ahí ellas migran, tienen forma de migrar al riñón, no. O sea, que uno la puede expulsar, entonces no hay que operar. Sí, eso conversábamos de manera repetitiva. Hay pacientes que pueden expulsar solos las piedras, sobre todo también si uno utiliza ciertos medicamentos que ayuden a disminuir su tamaño, a desintegrarlas un poco. Pero como son pacientes que tienen riesgo de volver a producir estas piedras, en una de esas puede complicarse, o sea, el paciente ha evacuado 3, 4, 5 piedras, bien, pero llega una de esas que es la que se queda estancada en el colédoco y es la que le produce al paciente complicaciones que pueden poner en peligro su vida. Entonces, si el paciente hace un primer episodio, o sea, si es del 20% que te va a presentar síntomas, ya el paciente está a riesgo de seguir haciéndote episodios de dolor. Entonces, tú tienes que seriamente discutir la posibilidad de cirugía, como decía, con el paciente y con el cirujano. En la actualidad ya la cirugía de vesícula, que se conoce como colecistectomía, se realiza de manera laparoscópica desde hace muchos años. No se realiza en todos los lugares y sobre todo a nivel público no tenemos esa opción tan ampliamente disponible, pero la cirugía laparoscópica, o sea, sacar la vesícula por laparoscopía, que consiste en hacer 3 orificios básicamente, y a través de ahí con con una camarita que tienen esos aparatos que los cirujanos utilizan, entonces se extrae la vesícula y el paciente, o sea, es una invasión, es un proceso invasivo con un riesgo de leve a moderado, aunque claro, en medicina todo tiene su riesgo, Claro. pero si es un paciente que tiene sus aprobaciones cardíacas, que no tiene muchas comorbilidades, la cirugía suele tener un riesgo mínimo, sobre todo si se hace con cirujanos laparoscopistas bien experimentados, y el paciente lo operan hoy y mañana en la mañana se va a su casa sin ningún tipo de problemas. El paciente puede vivir perfectamente sin vesícula porque, como dijimos, ella lo que hace es que almacena la bilis, y cuando el paciente se le saca la vesícula, simplemente la bilis que se produce en el hígado, dijimos, va a salir directamente del hígado hacia el duodeno. Entonces, una vez que el paciente se opera, como el proceso puede ser un poquito más lento porque no tenemos esa cantidad de bilis ahí guardadita para cuando uno come grasa, entonces le recomendamos que disminuya o que evite el consumo de grasas en exceso, porque cuando el paciente come, o sea, mucha comida con grasa ya acabada de pasar la cirugía, el paciente te puede empezar a presentar diarrea, por lo que dijimos de que la bilis te ayuda a que las grasas sean absorbibles. Entonces, si el paciente constantemente come una gran cantidad de grasa y no llega a la cantidad de bilis que tiene que llegar, entonces el paciente te puede presentar diarrea, incluso algunos pacientes pueden presentar dolor, pero el paciente vive perfectamente sin vesícula. Lo único que es ser prudente, sobre todo al inicio, con la manera en la que se alimenta, que de por sí uno nunca recomienda que el paciente esté en general, aunque no le hayan sacado la vesícula, uno no recomienda que se ande ingiriendo gran cantidad de comida con grasa. O sea, eso de manera repetitiva aquí lo decimos. Sí. Yo sé que uno es muy amante del picapollo,
el arroz que nos encanta, Ay, las empanadas. El chicharrón. Chicharrón. El Yo sabía que eso chicharrón, no se le y quedaba el al doctor doctor. lo dice con un dolor muy grande, pero ser prudentes. El paciente que se le ha extraído la vesícula debe ser muy medido con el tema de ese tipo de comidas. Ya yo sé de entrada que el doctor, cuando le saquemos la vesícula, que como le gusta mucho el chicharrón, debe Ay, tener su piedrita. Ya está afuera. No, ya, pues mire, No puede aún comerse el así, chicharrón, No doctor. puedo. No puede Por comerse Por el eso lo chicharrón. sufro tanto. Tengo un cálculo en la vesícula que mide 0.4 centímetros. ¿Esto es grande o pequeño y es necesario que me opere? Pregunta. es un cálculo pequeño porque mide, o sea, milimétrico, mide menos de 1 centímetro. Es único, entonces si el paciente nunca ha tenido dolor y la sonografía es confiable, o sea, está en un lugar confiable, creo que se le podría dar seguimiento a ver que el cálculo no aumente su tamaño, que no aparezcan ya más cálculos, porque a mayor cantidad de cálculos, aún sean pequeñitos, mayor riesgo de que esos cálculos salgan. Incluso con los cálculos pequeños nosotros somos más como que vigilantes, porque los pequeños son los que salen a través de la vesícula y dan problemas. Un cálculo mayor de 1 centímetro, un cálculo de 2 centímetros, rara vez, o sea, sale con una dificultad mayor y por ende implica menos, en teoría, riesgo para el paciente. En teoría, porque es un paciente que debe ir a cirugía, porque tú sabes que ese cálculo no va a salir o que, o sea, si intenta salir puede ocasionar más daño. Entonces con él yo entiendo que lo ideal sería ir a la consulta y discutir con su médico, con su gastro, el seguimiento que daríamos y estar sobre todo muy pendiente así hacen dolor, porque es increíble la cantidad de pacientes que cuando tú los indagas, o sea, que tú le haces una sonografía por otra causa y salen con piedras en la vesícula y resulta que cuando tú los indagas sí tienen dolor. Ah, sí, doctora, a mí me da un dolor Sí, pero me siempre. tomo algo y ya. Y cuando yo como grasa, doctora, mire, a mí me da un dolor que me dura 5 y 6 horas y después pues se me quita y vuelvo y como grasa y me da, a veces me da sin comer grasa incluso, y entonces tú dices, ah, bueno, mire, ese es un paciente sintomático que por desconocimiento pues ignoraba que lo que estaba sintiendo, o sea, que esos síntomas son atribuibles al tema de la vesícula. Entonces, mucho ojo cuando uno hace la indagación durante la consulta y cuando uno, por ejemplo, le hace el examen físico, sobre todo si la vesícula está inflamada, cuando tú le tocas en el lado derecho superior del abdomen, que tú palpas y presionas hacia abajo el abdomen y le dices al paciente que tome mucho aire, cuando tú ya sueltas, o sea, deprimes la cavidad abdominal, estos pacientes suelen tener dolor. Esto pasa sobre todo si la vesícula está inflamada, que se conoce como signo de Murphy en medicina. Entonces, ya ahí también medio te alerta y tú mandas a hacer una sonografía para confirmar o no el diagnóstico de que hay piedras, pero sí hay muchísimos pacientes sintomáticos que incluso te hacen cuadros de náusea, vómitos y pacientes que presentan síntomas de manera repetitiva y que dicen, no, yo no me voy a operar, ignorando el riesgo de todas las complicaciones que pueden venir por no operarse a tiempo. Entonces, si usted hace síntomas de manera frecuente, mejor opérese y evite cualquier tipo de complicación. Y esos pacientes, Porque incluso, perdón, hablábamos de hace unos minutos de la cirugía laparoscópica, pero puede ser una cirugía abierta. Ya, por ejemplo, sobre todo en pacientes que son diabéticos, que tienen varios episodios de inflamación, o sea, de colecistitis, que tienen múltiples piedras, no siempre es posible poder hacer la cirugía laparoscópica y son pacientes en los que tiene que hacerse una cirugía abierta. Entonces, no esperar tampoco hacer una pancreatitis para operarse, porque en la pancreatitis se puede morir el paciente, claro que sí. Entonces, mejor hacer todo a tiempo de manera programada y además, si usted no se va a operar porque usted no quiere, que es una decisión que tú respetas en el paciente, tiene que saber que debe cuidar mucho su alimentación, porque si ingiere grandes cantidades de grasas, eso lo hace más propenso a que su vesícula se le inflame, a que una de esas piedras baje y le ocasione más problemas. Así que por lo menos cuidar mucho la parte de la alimentación, tratar de cuidar la parte del peso, porque todo eso le va a traer más problemas al paciente. doctor Lafontaine. ¿Hacia dónde pudiera evolucionar? Te hablo de muchísimas complicaciones. Ya hablo de pancreatitis. De colecistitis, de colangitis, fístulas también que se pueden producir a nivel de la vesícula, perforación de la vesícula también se puede producir, que es una urgencia quirúrgica.
Y como hablábamos que la complicación que a uno menos quiere y que pasa con episodios crónicos repetitivos de inflamación, el cáncer, que se produzca un carcinoma de vesícula, que son pacientes que de repente tengo 30, 40 años con vesícula, que hago dolor crónico y que nunca hice nada, pues cuando ya te llega con pérdida de peso, se pone amarillito, con ese dolor que se queda de manera fija, de manera constante, que tú haces pruebas de imágenes, entonces te encuentras con que el paciente tiene ya un carcinoma de vesícula. Y como digo, o sea, es muy controversial la asociación de eh, piedras, de cálculos y la incidencia de cáncer, pero sí, hay varios estudios que establecen esta relación y por ende, si ya usted hizo síntomas, si ya sabe que tiene muchas piedras, opérese la vesícula y elimina ya el riesgo de terminar en cualquiera de esas circunstancias. O sea, no esperar a que llegue la complicación sería lo ideal. Entonces, doctor, esos pacientes que usted indica que dicen, no, yo no me voy a operar, ¿están conscientes de toda esta complicación que usted acaba de explicar? El doctor se siente, le dice, bueno, usted no se va a operar, pero lo que puede pasar es esto, esto y esto. ¿Se le explica? Bueno, lo ideal es que se le explique. O sea, y por eso yo, pacientes que, por ejemplo, me llegan a la consulta con litiasis, o sea, con piedras, con cálculos, primero trato de hacerle conciencia yo y de explicarle todos los posibles escenarios. Entonces, además de que yo hablo con el paciente y le explico todo esto que hemos hablado aquí, lo mando al cirujano, porque aunque él me diga, no, yo no me voy a operar o no me puedo operar ahora por cuestiones de trabajo, económico, porque no quiero, no me quiero operar, como quiera, yo insisto en que vaya al cirujano para que el cirujano también desde su punto de vista le explique el tipo de cirugía, porque muchos pacientes no se operan o no se quieren operar por desconocimiento, porque piensan que es una cirugía muy agresiva, que se van a morir, que van a pasar otras complicaciones y probablemente ya cuando el cirujano habla y le explica el tipo de abordaje que van a hacer, el tipo de cirugía que él lleva, la recuperación y todo eso, entonces el paciente dice, bueno, porque también tenemos médicos, o sea, en cada barrio, en cada oficina hay un médico que te dice, no muchacho, yo tengo 20 años con piedra, no te operes eso, y a mí nunca me ha pasado nada. No, mira, no te operes, yo tengo una prima que se operó y se murió, se quedó ahí. O sea, no sabemos la condición de esa prima, Claro. no podemos generalizar por un caso en particular. Entonces el paciente llega ya como que con Moca, un como dicen por trauma ahí de en que buen me dominicano. dijeron. Entonces ya cuando el médico se sienta, dedica unos minutos a explicarle bien, cuando el cirujano le explica el tipo de cirugía que le haría, el abordaje que se hace, todo eso, o sea, la recuperación, el paciente se va más consciente y cambia su perspectiva y es un paciente que usualmente se opera y que en su mayoría le va bien. Entonces, claro, el médico siempre, siempre tiene que hablar con el paciente y no solamente en este caso. O sea, yo hablo mucho en la consulta, demasiado. Entonces, pero yo trato de que el paciente se vaya claro, o sea, que quede conforme y siempre le pregunto, ¿hay dudas? ¿Qué le preocupa? Porque el paciente debe entender y se supone que para eso tú estás, para aclarar cualquier duda que el paciente pueda tener. Claro. Doctora, pero a la verdad es que en relación a otros órganos, la gente decide muy fácil no operarse de la vesícula. ¿Hay alguna explicación para esto? El mismo desconocimiento porque dice, me van a sacar mi vesícula, ay Dios mío, me voy a quedar sin vesícula. Y entonces ahora no saben que uno puede vivir perfectamente sin vesícula, como explicamos, que, o sea, obvian la parte por desconocimiento de que la función de la vesícula es un reservorio de almacenamiento y que tú puedes vivir perfectamente. Entonces, cuando a ti te hablan de sacarte algo, como que uno se queda como preocupado. ¿Y ahora Claro. qué? ¿Y si me sacan la vesícula? Que esa es una de las preguntas más frecuentes que uno tiene en la consulta. Doctor, ¿y si me sacan la vesícula? Entonces, ¿qué yo voy a hacer sin vesícula? ¿Cómo yo vivo sin vesícula? O sea, se preocupan. Y ya ahí entonces tú le explicas y le aclaras que no, que perfectamente pueden vivir sin vesícula, que eso no es nada y que la bilis va a seguir haciendo su función y haciéndole la salvedad de lo que hablamos del tema de la alimentación, que hay que decirlo de manera repetitiva, porque el paciente, por ejemplo, si venía haciendo cuadros de dolor, entonces ya deja de comer grasa, porque entonces ya nota que la grasa lo pone malo. Se opera el paciente, muy bien, muy feliz, y a las 2 o 3 semanas de operado, el paciente que tenía ya meses o quizás más años que no comía comida con grasa, dice, pero ya Ya yo, estoy bien, el Señor ya me no curó, duele. ya yo voy a darme en buen dominicano una hartura de grasa, entonces va, posterior a la cirugía,
y se come una gran cantidad de comida con grasa, entonces el paciente vuelve a la emergencia con náusea, con vómito, con dolor y se le olvida la parte de que tú le dijiste, mira, no puedes ingerir grandes cantidades de grasa, sobre todo en el postoperatorio, así bien reciente, porque vas a tener complicaciones. Pero usualmente si uno habla claro con los pacientes, si uno los educa, siempre aparece uno que otro que, bueno, no se lleva de los consejos, pero una gran mayoría entiende. Entonces, la clave de todo eso es tú sentarte y explicarle de manera clara al paciente todos los pros y los contras de la cirugía y sobre todo respetar el derecho del paciente. O sea, yo tengo muchísimos pacientes que me dicen, no, yo ni siquiera voy a ir al cirujano. Cuando yo lo refiero, no, ni me lo dé referimiento que yo no me voy a operar. Y tú le explicas al paciente todo, pero si el paciente aún así decide no operarse, pues tú tienes que respetarlo y hacerle mucho la salvedad de las complicaciones que él pueda presentar y que si presenta alguno de los síntomas que hemos hablado de pancreatitis, de colangitis, que debe ir inmediatamente a la emergencia. Ahora, Claro. usted ha sido tan clara que difícilmente el que esté escuchando la cátedra médica y tenga ese problema no se vaya a operar ahora mismo. Difícilmente. Y Bueno. usted, vamos a recordarle que puede encontrar a la doctora Coralina en Sedimat y en Sendoe. Por allí usted puede llamar y hacer su cita con la doctora Coralina Santana para atender cualquier afección que usted tenga. Y si no tiene ninguna afección, para prevenir que pueda aparecer cualquier tema de daño en su sistema gastrointestinal. No, y de hecho voy a tratar, ya voy a coordinar con Liz para uno de los compañeros de allá de Sedimat, ya de la parte de cirugía, pues que venga para complementar más esa parte y hablar un poquito de los abordajes que hacen, o sea, las intervenciones, cuando se va a realizar una colecistectomía, que habla un poquito de la cirugía cuando es laparoscópica, cuando es abierta. Entonces, en ese sentido vamos a complementar, vamos a coordinar coordinarlo, eso para claro. que ya la gente quede más clara, porque hay muchos mitos y mucho tabú en cuanto a este tipo de procedimientos. Y de ahí que o sea, la mayoría salen corriendo como que, ay, yo no me opero, pero es eso, es el desconocimiento de... No hay problema con la seguridad social, tanto si es abierta como si es laparoscópica, la pagan igualito, no hay. Sí hay problemas, aunque yo no manejo mucho esa parte, pero tengo entendido que una gran parte de los seguros, sobre todo si son planes básicos, no incluyen la cirugía laparoscópica. O sea Si se que gasta menos. sí, pero los equipos que se utilizan son equipos costosos. Entonces, los seguros ya por ahí medio tienen ese inconveniente y da mucha pena que un paciente, por ejemplo, un paciente joven, que tú le dejes una cicatriz grande, que sea un método, sea un procedimiento más invasivo y que tú no puedas ofrecerle la alternativa de hacerle una cirugía con 2 incisiones pequeñitas que apenas se ven cuando ya el paciente cicatriza, una cirugía súper rápida, que el paciente se va a la casa al otro día con un menor riesgo de complicaciones, tenga que ser sometido a una cirugía abierta porque su seguro sea X o Y, y ese No le seguro en cubre. su plan básico que paga el paciente mensual o que se lo descuentan, no le cubre una cirugía laparoscópica. Eso es Y sí, lamentable. eso es el día a día de los cirujanos. Y obviamente que también a nivel público no cuentan con los equipos ya para realizar la cirugía laparoscópica y por ende pues la única alternativa es hacer la cirugía abierta, que también es una pena porque teniendo uno o sea, teniendo los cirujanos la facilidad de poder hacerla, tengan que hacer procedimientos más invasivos cuando ya estas son procedimientos que son confiables, que tienen mejores resultados, que tienen un menor ingreso hospitalario y que no, que el paciente, por uno no contar con las herramientas, tenga que ser sometido a otro tipo de cirugía. Bueno, doctora Coralina, agradecidos inmensamente como siempre de que nos haya acompañado en esta entrega de Cátedra Médica y a la gente que nos escucha recordarles que mañana tenemos cita por aquí, hablamos de dermatología en el día de mañana con la doctora Ana Núñez, así que usted no se puede perder ese programa, la cita es 10:30 de la mañana por Rumba 98.5 FM.